lunes a las 6 de la tarde, Todos los Fuegos, con la conducción de Daniel De Santis. En el aire de las 7:40, escucha Todos los Fuegos. Todos los fuegos queman distinto. Una lluvia de rosas también te incendia. Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM 740, Radio Rebelde. Programa 201, es fácil porque después del 200 empezamos con el 1 de nuevo, programa 201. Acá está, hoy va a estar el equipo completo. Dayana Álvarez en los controles, en la musicalización, Javier Rodríguez, Mauro Fontela, Carlos Po y Silvia Visconti. ¿Cómo les va? Javi y Mauro y Javi. Saluden a la audiencia. Saludos, buenas tardes para todos y todas. Acá Javier. Una alegría que estemos todos de vuelta. Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy me pude conectar por un caso excepcional, pero bueno, te echaron de la escuela. Estoy aquí firme, sí. Y bueno, listo para darle para adelante. Bueno, entonces vamos. En 1967, Cortázar estaba en Argelia, cuando le llegó un mensaje de su amigo y escritor cubano Roberto Fernández Retamar. Le pedía que escribiera unas palabras sobre un hecho que acababa de ocurrir: la muerte del Che. Quiero decirte esto: no sé escribir cuando algo me duele tanto. No seré nunca el escritor profesional listo a producir lo que se espera de él, lo que le piden, o lo que él mismo se pide desesperadamente. Mira, allá en Argel, rodeado de imbéciles burócratas, en una oficina donde se seguía con la rutina de siempre, me encerré una y otra vez en el baño a llorar. Había que estar en un baño, ¿comprendes?, para estar solo, para poder desahogarse sin violar las sacrosantas reglas del buen vivir en una organización internacional. Pero el poder... Estábamos por escuchar el audio. Bueno, si hay problema, vamos al editorial. Unas palabras muy hermosas de Julio Cortázar. Bueno, hoy vamos a explicar por qué el Che fue a Bolivia. El Che... Pero para hacer esa explicación de por qué el Che fue a Bolivia, vamos a tener que remitirnos a los más profundos estudios económicos y políticos revolucionarios realizados por el Che. Las conclusiones que saca... Bueno, vamos al editorial y les pido la máxima atención porque es un tema peliagudo. Dice así: Ernesto Che Guevara. Ernesto Guevara fue guerrillero y comandante, luego presidente del Banco Nacional y ministro de Industrias. Representó a Cuba en los más importantes foros internacionales y en sus relaciones con los mayores estadistas de la época. En todos esos campos se reveló como un agudo teórico, lo que le permitió ver las trabas al desarrollo del socialismo en la Unión Soviética, visión que, unida a su humanismo, lo dispuso a renunciar a los cargos y los honores para volver al campo de batalla. En la segunda mitad del siglo XX estuvo en la estatura de los más grandes, pero él fue simplemente el Che. Nos vamos a detener en su faceta menos conocida, su obra teórico-práctica desde el Ministerio de Industrias y su contribución como teórico del periodo de transición del capitalismo al socialismo. Estas, en la actualidad, nos interesan sobremanera en la recuperación del socialismo como ideal de futuro para los pueblos del mundo.
30 años antes de que se produjera el derrumbe de la Unión Soviética, en diciembre de 1961, abordando la cuestión del predominio de concepciones dogmáticas en el pensamiento marxista, decía, vamos a ver si mejoramos la llegada, ¿no es cierto? Acá hemos cambiado de micrófono. Decía el Che en el 61, diciembre, nos ha fallado la práctica, los conceptos son a veces un poco teóricos, falta el punto del conocimiento real del problema que se va a abordar. No todo es como dicen los libros no pueden representar la realidad de Cuba, muchos de ellos son escritos para otros medios o como sistema general de dar conocimientos. Esto que tiene una llamada, lo recoge una de las máximas investigadoras cubanas, María del Carmen Ariet. Seguimos. Su trabajo como ministro de Industrias le permitió estudiar las condiciones en las que se construía el socialismo en la Unión Soviética y los países del este europeo. 3 años después de la crítica citada, el Che, en carta a Fidel de abril de 1965, resume sus observaciones diciendo que todo el andamiaje jurídico-económico de la sociedad soviética actual parte de la nueva política económica. Brevemente digamos que la nueva política económica es en abril del año 1922 sustituyó al comunismo de guerra que justamente fue durante la guerra civil, y esto había hecho caer mucho la producción. Entonces fue sustituida por la nueva política económica. En la NEP, es más conocida como NEP, en la NEP, se mantienen las viejas categorías del capitalismo, es decir, existe la mercancía, existe en cierta manera la ganancia, el interés que cobran los bancos y naturalmente existe un interés material directo de los trabajadores. En mi concepto, dice el Che, todo este andamiaje pertenece a lo que podríamos llamar un capitalismo premonopolista. Capitalismo premonopolista, fin del siglo XIX. Este era el capitalismo ruso de fábricas aisladas a que el Che compara con el predominio en la misma época del monopolio en Estados Unidos. Luego se pregunta, ¿cuál es el defecto fundamental del sistema soviético, en la Unión Soviética? Y se responde que limita la posibilidad del desarrollo mediante la competencia capitalista, pero no liquida sus categorías, ni implanta nuevas categorías más elevadas. Sigue analizando Guevara que el arma capitalista por excelencia, el interés material individual, se pretende elevar a la categoría de palanca del desarrollo, pero está limitado por la existencia de una sociedad donde no existe la explotación. En estas condiciones, el hombre no desarrolla todas sus fabulosas potencialidades productivas, ni se desarrolla al mismo tiempo como constructor consciente de la sociedad nueva. Esto es, decimos nosotros, ni chicha ni limonada, ni capitalismo ni socialismo. En estas condiciones, la ley del valor no puede jugar libremente, es decir, por un lado se limita, se frena el motor del desarrollo, ideología individualista, en lugar de ser reemplazado por el motor del desarrollo del socialismo que el Che ve en la conciencia socialista. Por tanto, se mantiene como en el capitalismo que los más fuertes vencen, es decir, los poseedores de la técnica más alta,
Esto pasa dentro de los países y entre los países. Los poseedores de la técnica más alta vencen. En la Unión Soviética se reemplazó el mercado con su implacabilidad capitalista por leyes y mecanismos fosilizados, y allí comienza el desbarajuste tecnológico. Falta del ingrediente de la competencia que no ha sido sustituido tras los brillantísimos éxitos que obtienen las sociedades nuevas impulsadas por el espíritu revolucionario de los primeros momentos. La tecnología deja de ser el factor impulsor de la sociedad. Pero estos y otros argumentos concluía que nada de eso pasa en Estados Unidos, y es así que le dice a Fidel que en la URSS están perdiendo la carrera económica con Estados Unidos. En la Unión Soviética se está volviendo al capitalismo. Los ejemplos que da Guevara nos hablan de un hombre que estaba compenetrado de los avances de la industria. Todo esto, no lo dijimos, pero toda esta carta, todos los textos, salvo el que mencionamos al principio, son de una carta que le manda Fidel Castro en abril de 1965. En ese marzo-abril de 65 el Che estaba encendido, tiraba triple del medio de la cancha. Tiene una serie de artículos brillantísimos, entre ellos el socialismo y el hombre en Cuba, y esta carta a Fidel. Decía que los ejemplos nos hablan de un hombre que estaba compenetrado de los avances de la industria. Dice, miren lo que dice: la Unión Soviética compara su adelanto con los Estados Unidos por medio de la mayor producción de acero. Pero como este país ha seguido desarrollando, el acero no es ya el factor fundamental para medir la eficacia de un país, porque existe la equidad. Otro ejemplo es el siguiente. La Standard Oil, empresa símbolo casi como la Coca-Cola de Estados Unidos, si necesita remozar una fábrica, la para un año y le da una serie de compensaciones a los trabajadores, instala los nuevos equipos y echa a andar con una eficacia mayor. ¿Qué sucede en la Unión Soviética hasta ahora? En la Academia de Ciencias de ese país hay acumulados centenares y tal vez miles de proyectos de automatización que no pueden ser puestos en práctica porque los directores de las fábricas no pueden permitirse el lujo de que su plan se caiga. Que el plan se caiga durante un año. Y como es un problema del cumplimiento del plan, si al director le hacen una fábrica automatizada, le exigirán una producción mayor. Entonces no le interesa el aumento de la productividad. El director seguirá cumpliendo las metas del plan, pero con una fábrica atrasada. Burocracia pura. Eso es burocracia. Después viene la delincuencia, pero primero está la burocratización. Este es un ejemplo cabal de burocratización. También denunció Guevara una falsa concepción del hombre comunista, basada en una larga práctica que hace del hombre un elemento numérico de producción a través de la palanca del interés material. Sus preocupaciones fundamentales eran la creación del hombre comunista, el hombre nuevo, y la creación del medio material comunista, dos pilares que están unidos por medio del edificio que deben sostener. Guevara proponía tomar la técnica más avanzada del capitalismo, porque en ese capitalismo desarrollado están los gérmenes técnicos del socialismo. Mire lo que decía Guevara, no era ningún dogmático, porque en ese capitalismo desarrollado, o sea, en Estados Unidos, en el imperialismo,
están los gérmenes técnicos del socialismo mucho más que en el viejo sistema del cálculo económico soviético, que es a la vez heredero de un capitalismo que ya está superado en sí mismo y que sin embargo ha sido tomado como modelo del desarrollo del socialismo. Nosotros pretendemos que nuestro sistema recoja las dos líneas fundamentales del pensamiento que deben seguirse para llegar al comunismo. El comunismo es un fenómeno de conciencia y hay que desarrollar esa conciencia en el hombre. El otro aspecto es el aprovechamiento cada vez mayor de la técnica. Conciencia más producción de bienes materiales es comunismo. Lo mismo que decíamos de Lenin, poder soviético y electrificación del país, un poco más elaborado acá por el Che. Cuando el Che, hombre valiente que se atrevió a pensar con libertad, concluyó que en la Unión Soviética se había abandonado la lucha por la transformación de la conciencia y se estaba perdiendo la carrera técnica con el capitalismo, le dijo a Fidel que allí estaban volviendo al capitalismo. Al revolucionario consecuente no le quedó otra opción que volver al campo de batalla, ir a Bolivia y en esa contienda por la revolución mundial logró el triunfo espiritual por medio del cual el socialismo se levantará como ideal de futuro para los pueblos del mundo. Bueno, esperamos haber aportado este aspecto del pensamiento del Che, que es bastante, o por no decirlo muy desconocido, incluso por la militancia marxista de la izquierda argentina y de muchos otros países. Bien, tenemos ahora el análisis de la situación, de la coyuntura, salvo que quieran decir algo, compañeros, de este tema. Con lo que mencionabas, de que si bien es más que notable y destacable lo que siempre, digamos, es conocido popularmente sobre el compromiso revolucionario del Che, digamos, entregando su vida incluso, sin ningún tipo de objetivación, digamos, él entendía que la vida era, ¿no?, un compromiso revolucionario y que había que ser consecuente con eso, pero me parece que más allá de esto, que creo que en general seguro todos y todas lo tenemos siempre claro y por algo, digamos, levantamos su figura, lamentablemente pasa eso, el gran desconocimiento que suele haber en general sobre su trabajo analítico y teórico sobre otros aspectos, como por ejemplo estas observaciones en términos de lo económico, y particularmente en un momento donde se estaban dando un montón de situaciones, digamos, no solo en la clásica de analizar, bueno, cuál es el momento del capitalismo, cómo se encuentra el desarrollo, sino también la crítica y el cuestionamiento al mundo socialista y particularmente al modo soviético. Yo creo que obviamente eso también le ha significado ciertos problemas en términos de apoyo, particularmente, igual no fue el único, digamos, hay todo un sector comprometido revolucionariamente que, digamos, por cuestionar o hacer preguntas incómodas, digamos, a la oficialidad, por así decirlo, de lo que se entendía por socialismo como proyecto revolucionario de país, bueno, después en general ha quedado ahí en un lugar escondido, no mencionable, ¿no? No se lo toma, siquiera. Y esto existe desde hace rato, digamos, estos materiales no son desconocidos, pero a lo sumo se lo puede discutir quizás en la propia Cuba y en algún que otro lugar, pero digamos no forma parte de los materiales a los que uno normalmente accede cuando habla del Che Guevara. Sí, yo a veces le digo... perdón, Mauro, ¿querías decir algo? No, yo como para agregar también creo que, bueno, que dos cosas fundamentalmente. Recomiendo a la audiencia, quien no lo haya hecho, que lea los apuntes críticos a la economía política del Che. A mí me parece que ese es un libro
justamente donde el Che critica todo el manual soviético y lo critica desde una postura técnica y económica y de una postura política. Y lo que uno encuentra en el Che es la coincidencia perfecta entre el análisis estructural de la situación mundial, de la situación soviética y lo que el Che hace. Ese internacionalismo al que responde el Che tiene que ver también con el análisis de una situación concreta, y es que, como bien mencionó Daniel, la Unión Soviética estaba volviendo, ¿no?, que se va a ver 30 años después, hacia el capitalismo, y el Che esto lo ve. Cuando el Che ve que peligra el campo socialista, entiende que hay que internacionalizar, digamos, los procesos revolucionarios. Por último, me gustaría leer algo muy cortito acá de la página 48, cuando habla del sistema colonial del imperialismo. El Che analiza qué es lo que sucede, porque los soviéticos plantean la idea de la existencia de la burguesía nacional, y el Che termina diciendo, por ejemplo, en África la formación de la burguesía adquiere un matriz parasitario desde el primer momento, constituyendo las llamadas burguesías importadoras, dependientes en absoluto de los capitales monopolistas. La lucha contra la burguesía es condición indispensable de la lucha por la liberación, si se la quiere conducir a un final irreversiblemente exitoso. Y entre paréntesis pone Indonesia es el ejemplo contrario. Quería rescatar esta pequeña... Silvio Frondizi diría que la burguesía compradora de África y de China es la antítesis simétrica de la burguesía argentina, que es una burguesía exportadora, pero las dos conducen al colonialismo. Exactamente. Bueno. Gran conclusión, ¿eh? No lo había pensado de esa manera. No, acá estamos en el aire, hay que pensar en el aire. Bueno, tenemos un ratito, pero veamos un poco la situación política actual, el debate de ayer, que tuvo un poco, no sé, me gustó más el primero, pero bueno, da para hablar bastante también. Sí, dale. Bueno, hacemos brevemente porque entiendo que el programa hoy viene bastante cargado, así que eso siempre es bueno. Lamentablemente, como siempre, ¿no? Venimos siguiendo, digo lamentablemente porque, como ya venimos diciendo hace rato, lo único que estamos viendo es el círculo, ¿no? El circo, mejor dicho, de los distintos personajes de las distintas fracciones de la burguesía mostrándose entre sí para ver quién va a ser el que va a terminar dominando y explotando en principio. Bueno, ayer tuvo lugar este segundo debate. Recordemos, el domingo pasado fue el primero. Había 5 ejes, el domingo pasado se habían dado los 2 primeros y este último, ayer, se dieron los 3 restantes. Seguridad, creo que era vivienda, y creo, si no me equivoco, el otro era sobre la cuestión laboral y los derechos sociales en general. Si no me equivoco, eran los 3 ejes. Producción y vivienda, ¿qué pasó? Segundo. ¿Cómo, perdón? Producción y vivienda, el segundo. Ahí está, se me mezclaba. Bien, bueno, ya sabíamos lo mismo que pasó el otro día, que digamos el cálculo era de los 5 candidatos que hay, sabemos que tenemos 3 que son los que formalmente van a estar disputando en serio, digamos, la futura presidencia, que son Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich, cada uno por sus respectivos espacios. Después tenemos, pensando en los objetivos, ¿no? Ahí están definiendo entre ellos quiénes van a ser los que lleguen al balotaje, seguramente. Después teníamos al cordobés Juan Schiaretti, que sabemos que su objetivo más que nada ahí es posiblemente hacer valer su peso para después, llegado el momento del balotaje, quizás negociar su posible apoyo a cambio de seguramente posibles cargos o lugares políticos. Y después obviamente estaba el lugar de Miriam Bregman, representante del FIT, que obviamente, digamos, su objetivo final no es aspirar a la presidencia en sí, sino que la intención es, como mucho, bueno, apuntar al crecimiento de la bancada de este frente trotskista, y por otro lado sí tratar de aprovechar el momento para hacer la mayor exposición de denuncias y de exponer precisamente el carácter
capitalista y miserable de lo que viene siendo esta situación que estamos viviendo. Bueno, ya sabíamos que el resultado del domingo pasado había sido, la verdad, bastante decoroso para Miriam, que tuvo bastante solidez. Ayer estuvo más o menos en la misma sintonía, digamos, respondió bien, respondió rápido. En general no quedó, a mi impresión, ¿verdad? En general no quedó, digamos, dudosa en ningún momento, o tambaleante. Pero bueno, digamos, quizás no pudo crecer mucho más de eso, pero bueno, ya sabemos cuál era el objetivo, ¿no? Esto que estaba mencionando recién. En el caso de Schiaretti, bueno, si se me lo vio como permitís siempre. un bocadillo. Sí, diga. Yo creo que quedó más acentuado la observación que hicimos en el editorial del lunes pasado, la falta de un proyecto de país. Esto, por ejemplo, nosotros tomando esto del Che Guevara y bueno, otro montón de cosas, hemos planteado la cuestión de la revolución industrial para la Argentina, que es una consigna netamente socialista. No sé por qué la ven de otra manera, pero todos los clásicos del marxismo han aspirado a la revolución industrial como seguro, parte o técnica, cuanto menos a un desarrollo en términos productivos del país, ¿no? Bueno, digamos como un proyecto. Pero bueno, supongo que esto también tiene que ver por ahí con las cuestiones. Pero yo creo que la capacidad de Miriam Bregman, porque después de mucho tiempo, desde Luis Zamora, que la izquierda no encuentra alguien con carisma, con fuerza y con capacidad. Eso sí, total reconocimiento para Miriam Bregman. Sí. Y solidez, ¿no? Digamos, sí. Por ejemplo, a diferencia de lo que fue el caso de Patricia Bullrich ayer, Miriam Bregman respondió de modo directo, casi no leía, digamos, sus notas, su guión que tenía. Obviamente todos los candidatos, todas las candidatas van guionados, ¿no? Ya saben más o menos por dónde va a venir la cosa y tienen respuestas preparadas, pero, digamos, devolvió bien, por así decir, los distintos cachetazos de modo razonable. Y incluso las chicanas que le tiraron en un par de momentos tuvieron sólidas. Ayer creo que se vio más particularmente desdibujada aún de lo que había sido el domingo pasado. A Patricia Bullrich se la vio titubeante, en algunos momentos me dio la impresión de que no sabía bien cómo responder, y más de una ocasión directamente tuvo respuestas automáticas, digamos, no solo respondía, digamos, su clásico discurso para alguna que otro cuestionamiento que le hayan hecho en firme. Vamos, después, si te parece, a la tandita de las 1:30 y volvemos con los otros Dale, candidatos. No hay problema, vamos con eso. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Todos los miércoles de 19 a 21 horas llega Voces por la Ciudad. Tu lugar de encuentro con lo que hay que saber, con lo que necesitas difundir y te interesa. Voces por la Ciudad. Tu voz. Conducción y dirección general Daniel Alumni. Recreo. Todos los jueves a las 21 horas hagamos un recreo en Radio Rebelde. Elizabeth Machado te acompaña con las novedades, estrenos y datos curiosos sobre cine, series, teatro y algo más. Recreo, jueves 21 horas por Radio Rebelde. Recreo. Los jueves a las 7 de la tarde, Rebeldes por Malvinas. Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino. Rebeldes por Malvinas. Jueves de 19 a 21. Para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera. La clave fiscal te permite realizar trámites y utilizar servicios de la AFIP y otros organismos. Obtenela o recuperala desde la app Mi AFIP. Solo necesitas tu DNI en formato tarjeta y ser mayor de edad. Recordá que es personal, privada e intransferible. Más info en afip.gov.ar/clave fiscal. AFIP, Argentina Presidencia. Está todo listo.
Yo también estoy lista para ponerme en el lugar de los demás y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia. TELAM. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. TELAM. Tan nuestra. Tan Argentina. www.telam.com.ar. ¿Ya escuchás La Rebelde? Ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Bueno, estamos la segunda media hora, Javier. Sí, ahí vamos. Bueno, hacemos breve porque así pueden seguir los compañeros también. No, estaba mencionando de ayer, bueno, básicamente lo que quedó más que nada para mí claro, es que de los 3 candidatos representativos de la burguesía que se están dirimiendo entre ellos quiénes van a ser el posible futuro presidente o presidenta, en general nadie se movió de su guión. Me dio la impresión de que la que tenía que mostrarse en este caso más firme en sus definiciones y posiblemente en sus ataques, que tenía que ser Patricia Bullrich, que a priori todas las encuestas están diciendo que es la que está, digamos, quedando en tercer lugar y posiblemente no llegue al balotaje. Tenía que mostrarse más agresiva, más punzante. Evidentemente intentó hacerlo, pero digamos no, digamos, las puntadas que tiró en general se las devolvieron con altura, tanto Massa como Milei. Incluso la chicanearon y medio que dudó en alguna de las respuestas que tuvo. Y además hubo un hecho interesante, bastante alarmante diría yo, que fue terminó, no sé si para algunos que pudieron ver sobre el final, en algunos momentos se la vio directamente como si estuviese teniendo una crisis de nervios o algo así al momento de responder. A mí me llamó la atención y acto seguido que terminó la actividad la tuvieron que atender. Apareció una unidad del SAME y supuestamente dijeron que estaba teniendo una conjuntivitis, pero hoy se la vio a Patricia Bullrich en imágenes con derrame en el ojo y demás. Yo creo que tuvo un ataque de nervios o algo parecido. Y el domingo pasado, en el primer debate, también había ella mencionado de que no se sentía bien de salud y que había estado con una especie de gripe muy fuerte y que por eso sus respuestas en algunos casos fueron medio dudosas. A mí me da la impresión de que en la campaña le está pasando factura a Patricia Bullrich, y no sé esto también cómo puede llegar a impactar, porque esto fue algo que lo vio cualquiera de los que hayan estado presenciando el debate. En conclusión, más que nada, y así ya terminamos con esto, los dos que se supone que van a terminar dirimiendo esta situación, que son Javier Milei y Sergio Massa, si bien ayer se tiraron algunas cosas punzantes, ninguna fue digamos de relieve. Parece como que los dos están firmes en su posición, así que bueno, estamos a 15 días de saber cómo se va a terminar resolviendo esta situación, y hay que ver a partir de estos debates cómo se van a dar los reacomodamientos, porque lo que viene ahora es pensar cómo se van a dar los reacomodamientos políticos, incluso de los que quedaron afuera tras las PASO, en función de las posiciones para el balotaje, quienes van a negociar lugares y apoyos. Así que bueno, supongo que en estos días se va a empezar a ver un poco más clara esa situación. Bueno, yo estuve escuchando algunas encuestas. Bueno, hoy estoy como Patricia Bullrich y no estoy en el debate presidencial. Esperemos que no, pero espero que ideológicamente no, que solo sea un poco de resfrío. Estaba escuchando, decía, algunas encuestas que le dan como el 36 más o menos, alrededor del 36% a Milei, 34 a Massa,
y 25-26 a Patricia Bullrich. Ahí hicieron unas explicaciones técnicas de arrastre y le pusieron otro nombre, como que la gente no dice lo que realmente está pensando, y bueno, hicieron una composición de esta cuestión que mucho no modificaba, subía un poquito Milei a 37, Massa seguía en el 34 y pico y Patricia Bullrich al 26. Según este encuestador que estaba escuchando, esto sería como una síntesis de todas las encuestas que están funcionando en este momento. Que en el debate crecieron en imagen y en conocimiento los dos últimos de la lista, digamos, Schiaretti y Miriam Bregman, aunque no se manifestó en un aumento significativo de los votos. Bueno, esto es más o menos lo que se presenta y el panorama. Si no hay bombas, que va a haber, seguramente va a haber bombas de acá al 22 de octubre, no sé si como para que modifiquen la cuestión electoral, pero es el panorama que se viene perfilando. Tenemos dos temas pendientes. Por un lado, ahora, en lo inmediato, si Mauro, ¿querés agregar algo a esto que estábamos diciendo? No, simplemente plantear que un poco creo que la carencia política, digamos, más allá de la imagen positiva, de la claridad en la explicación de Miriam Bregman, creo que tiene que ver con una carencia quizás política de un proyecto, como dijiste vos, a nivel país, que pueda explicarle a la gente, digamos, claramente, porque muchas veces hay explicaciones superestructurales a largo plazo. Bueno, la gente hoy, que no llega a fin de mes, quiere saber inmediatamente, bueno, ¿qué medidas se van a tomar para mejorar mi calidad de vida? Creo que ahí hay una ausencia de parte de la izquierda de pensar, que está bien pensar a largo plazo y en el horizonte, pero también plantearle a la gente soluciones concretas, ¿no? Bueno, con estas 4 o 5 medidas uno puede lograr el pleno empleo, puede lograr... Una medida, pero que me sale a mí de andar por la calle, los primeros 6 meses, moratoria de la deuda, suspendo todos los pagos y pongo a arreglar y a terminar todos los proyectos inconclusos que están en danza. Yo viajo mucho por Constitución. Hace 5 años que están pintando, reparando, refaccionando la estación. Bueno, terminemos la estación de Constitución, terminemos el viaducto del ferrocarril, bueno, y así en todo el país. Los primeros 6 meses, o sea, hacer todo lo que está planificado, que ya está en ejecución. Generamos otro, que ahí generás 1 millón de puestos de trabajo de la construcción, al toque, en 6 meses. ¿Cómo no se le va a ocurrir a un economista que está asesorando a un candidato presidencial algo que a uno se le ocurre solo por el hecho de andar caminando por la calle? Y mientras tanto usamos esos 6 meses para ajustar el proyecto a mediano plazo, que también lo podríamos enunciar acá. Claro. Y que tenemos, con el ahorro interno, cambiándole, como se llama, la política del endeudamiento externo por el ahorro interno, podemos desarrollar la industria de bienes de capital, la industria de punta y la industria de la construcción, para que la economía argentina pueda crecer un 8% anual. Eso ha pasado, y si hay una inversión sostenida, cosa que no se ha hecho otras veces, se ha sostenido solamente en el aumento del salario. Si además del salario se redobla, se multiplica por 2,5, por 3 la inversión productiva, podemos crecer durante 10 años al 8%. Es decir, que en 10 años duplicar el Producto Bruto Interno, llegar al $1 billón de producto, que si se mantiene la actual retrógrada distribución del ingreso, ya
multiplicaría por 2 el salario, y si hay una mejora en la distribución se puede multiplicar el salario por 3. En 10 años tenemos un país, no digo Francia, pero entraríamos a conversar de un país en expansión, en crecimiento, con plena ocupación, con salario, con escuelas, con hospitales. Pero bueno, esto no está en el proyecto del endeudamiento externo, y a nosotros nos hubiese gustado poder contribuir con el FIT, con este programa que tenemos de revolución industrial y plena ocupación. Bueno, en ese sentido hay que proyectar este debate entre las organizaciones para multiplicarlo, ¿no? Sí, sí. Cuanto más tomemos este planteo, creo que va a ser mejor, porque lo que buscamos justamente es una salida positiva para la clase obrera y el pueblo argentino. Bueno, ahí estamos tratando de comunicarnos con Ismael Jalil, que queremos conversar con él ya, con su nombre y apellido. Anunciamos que vamos a hablar de la situación del pueblo palestino. Sí, ahí estamos en comunicación con Ismael Jalil. Solamente para introducir la entrevista con Ismael, vamos a decir que acá en la pantalla que tenemos estamos viendo, dice guerra entre Israel y Hamás. No, ya desde el titular de la pantalla de televisión nos miente. La guerra es entre Israel y el pueblo palestino. ¿Estamos de acuerdo, Ismael Jalil? ¿Cómo te va, Daniel? No, te voy a discrepar también con vos. Bueno. No hay una guerra, no existe una guerra desde el momento en que hay, si se quiere, dos bandos bien diferenciados, en la que uno posee una sofisticada variedad de armamento y el otro no tiene ni barco, ni aviones, ni nada. Lo que hay es una gran resistencia por parte de un pueblo sometido durante mucho tiempo por diversos poderes imperiales, que hay acciones de resistencia que están encabezando como vos bien dijiste, Hamás, que es una organización político-militar que gobierna la Franja de Gaza desde 2007, que es una organización... digamos, gobierna porque ganó las elecciones. Ganó las elecciones en el 2006. Sí, sí. Las parlamentarias. Claro. Es decir, el pueblo palestino tiene por eso es la Franja de Gaza de un lado y Cisjordania del otro. Es decir, en Cisjordania quien gobierna es Mahmoud, se me fue el apellido, pero es la autoridad palestina, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Mientras que en Gaza, en la Franja de Gaza, está el Hamás, que es precisamente por eso a mí me resulta sumamente gravoso que aceptar que se lo tilde de terrorista a un representante de un pueblo, claro. Independientemente de que naturalmente uno, por una cuestión humanitaria, no pueda estar dolido, pueda estar de algún modo no convalidando el daño sobre población civil indefensa. Esto es algo que nosotros lo tenemos muy claro desde hace muchos años, pero también hay que comprender cuál es la realidad en la que se mueven estos protagonistas de esta confrontación, de este acto de resistencia, para entender también cuál es la magnitud de la respuesta que se tienen que dar, ¿no? O dan muchas veces. Entonces acá aparece esto que me parece que es clave, porque es el resultado de años sin escuchar las necesidades del pueblo palestino, al revés, sometiéndolo cada vez más, negándoles la posibilidad de vivir en dignidad. Mirá, Daniel, estamos hablando de la Franja de Gaza, es una franja muy chiquita, de apenas 60 kilómetros por 15, en donde viven 2 millones de palestinos, más de 2 millones de palestinos, en una cárcel a cielo abierto, porque no depende de ellos ni el agua, ni el fluido eléctrico, ni los alimentos. Es decir, depende de la voluntad del ocupante, que es Israel, si tienen o no tienen el acceso a los bienes más elementales. Estamos hablando de una
densidad poblacional de más de 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso es hacinamiento, eso no es condiciones dignas de vida en ningún lugar del mundo. Digamos, estamos hablando de estas cuestiones que son claves a la hora de analizar todo lo que ha ocurrido. Y por otro lado, estamos nosotros en el año 2023. Bueno, sepan todos que desde el año 1922, es decir, hace más de 100 años, Palestina está sufriendo de algún modo las decisiones del poder imperial en aquellos años, Gran Bretaña, que decidió que el sionismo, y ahí sale toda la postura, decidió que en ese lugar, en Palestina, debía ocuparse por parte de los hijos del Sion, ¿no? En este caso, los israelíes que venían de toda Europa del Este y poblaban Europa. Entonces, entre ese momento, más la guerra, y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, hizo que le buscaran un lugar y lo mandaron para ese mismo lugar, y de ahí de esa ocasión, donde nosotros hoy conocemos lo que se llama concretamente Gaza, Cisjordania, la ribera del Jordán y Jerusalén, todo eso fue ocupado por Israel, por un mal llamado Estado de Israel, que llegó a colonizar el 77% del territorio palestino desde 1922, para que ustedes se den una idea. Es decir, hasta que en el año 40, es decir, que hay una fuerza, hoy potencia ocupante de un territorio poblado por otro pueblo, que era el pueblo árabe y palestino. Absolutamente, absolutamente. Es más, yo creo haberte mandado hoy algo que escribió Rodolfo Walsh por aquellos años 60, en donde especifica que el principal referente del sionismo hace toda de algún modo hace un relevamiento del lugar, y no menciona ni una sola vez la palabra árabe, donde era un lugar que, lejos de ser un lugar deshabitado, estaba completamente habitado por los árabes palestinos, ¿no? Pero ya ahí se estaba empezando a gestar esta idea de una tierra para el pueblo de Israel, y lo hicieron a costa del pueblo de Palestina. Por eso después se produce en el año 48 la resolución de las Naciones Unidas, que Israel no acata y ocupa los territorios palestinos definitivamente, produciendo lo que se llama en materia de resistencia palestina la Nakba, que significó algo así como el éxodo obligatorio de más de la mitad del pueblo palestino, que se fue expulsado o huyendo del ataque feroz que en ese caso Israel estaba desplegando sobre ellos. ¿Eso en qué año fue, Jalil? Se cumplieron hace muy poquitos días, meses, se cumplieron 75 años de la Nakba. Estamos hablando del 48. El 48, sí, después de la guerra, de la Segunda Guerra. Y después estuvo en el 67 la ocupación de Gaza y la ribera occidental del Jordán, incluida Jerusalén Oriental, que es la guerra donde se produce el segundo éxodo. La guerra de los 6 días. Ahí, exactamente, ahí hay 500.000 de palestinos que se tienen que exiliar, ¿no? Entonces, esta es la situación que hoy la tenés que sumar a 2 o 3 cuestiones que para mí son claves. Una es la condición de Israel como gendarme en Medio Oriente de los intereses del imperialismo yanqui. Esto nunca hay que olvidarlo. Del imperialismo yanqui, de Gran Bretaña y de la Unión Europea, ¿no es cierto? Es decir, que tienen fijado ahí sus intereses porque necesitan un Estado gendarme para controlar la provisión de petróleo en el mundo. Aquí hay mucho olor a petróleo también en estas cosas, ¿eh? Claro. Y además, no es casual, estamos hablando de Israel, de la primer potencia mundial en la fabricación de armas de guerra. Digamos, el mayor productor de armamentos para todo Occidente.
Entonces, estos son elementos que no se pueden dejar de lado a la hora de analizar estas cuestiones. Por eso tienen la impunidad que tienen y se consagra en esto que habrás visto vos circular por los WhatsApp, por las redes, que es esta doble vara, ¿no? Que cuando se invade Ucrania se reacciona de una manera, pero cuando se invade Palestina se reacciona de otra. Entonces, ayuda humanitaria para los ucranianos que sufren, entre comillas, la invasión de Rusia, y aquí nuestros propios candidatos plantean la ayuda humanitaria para Israel, que es el invasor del pueblo palestino. Es decir, en esta doble vara se posiciona de algún modo también una de las miradas que hay que tener, porque si no caemos en el error de generalizar y de plantear, como plantean los medios tradicionales, los medios en mano de ellos, de decir que aquí lo que hay es una ataque terrorista y bueno, nosotros podemos estar en acuerdo o en desacuerdo con alguna metodología desplegada por Hamás. De ninguna manera podemos decir que esto se trata de un acto terrorista sin origen en un proceso previo que había establecido la necesidad de dos estados. Mira vos, puedo plantearte hasta esa alternativa que fue manejada en Naciones Unidas, que fue declarada en Naciones Unidas, para plantear que realmente la paz que se puede instrumentar en Medio Oriente, la famosa paz de la que hablan muchos, debería estar de algún modo asignada por el reconocimiento de Israel de dos estados, pero Israel jamás reconoce al Estado palestino. Por los tratados de Oslo de 1993 y 1995 se decidió que Gaza y Cisjordania constituyeran un Estado palestino. Hubo elecciones en el año 96, ganó Hamás en la franja de Gaza y la OLP en Cisjordania, y de hecho Israel no reconoció el triunfo electoral de estos dos partidos. Absolutamente, no solo eso. Estados Unidos, tiempo después, hace unos años atrás, provoca trasladando su embajada a Jerusalén, sabiendo que particularmente cuando Jerusalén tenía el rol de una especie de Estado manejado por Naciones Unidas, iba a ser un lugar preservado de esa manera, como de algún modo lo planteaban, incluso se habían puesto de acuerdo todos en eso. Sin embargo, y Estados Unidos plantea el traslado de la embajada. Recordá vos el tema de Trump cuando hace esa declaración y traslada la embajada. Creo que la otra es Guatemala, que se va con ellos, qué sé yo, y ahora Milei está planteando esto también de llevársela a la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, ahondando aún más este tipo de situaciones provocadoras, por así decirlo, y que desoyen el llamado de todo el mundo a integrar dos estados independientes. Israel no reconoce a Palestina como tal, pero no solo eso, además está sometiendo desde hace muchos años al peor de los castigos a un pueblo, que es tenerlo preso en su propia tierra, en una cárcel a cielo abierto, porque esto es lo que sufren los palestinos. Y cuando la presión es tan grande, cuando a vos te hacen lo que le hacen al pueblo palestino durante décadas, es muy factible que la situación que se puso en conocimiento el día sábado, que por otro lado fue verdaderamente un acto de ingeniería ¿Y por qué militar. crees vos que jamás lanza esta acción tan bien estudiada, preparada en este momento? ¿Qué objetivos persigue? El conflicto del Medio Oriente, yo no soy un especialista en el conflicto del Medio Oriente, simplemente conozco, además naturalmente por estar vinculado, provenir de una familia nacida allá, de haber conocido a verdaderos luchadores, ¿no? De allá. Yo he tenido el honor de tener en mi casa a un combatiente fedayín cuando yo era muy chico, que después perdió la vida en un ataque precisamente israelí sobre Gaza. Puedo decir que lo que hay aquí es me parece que hay un sentido de la oportunidad por parte de Hamás, en función también de estos últimos, de algún modo,
escarceos y concretamente el despliegue del imperio a partir de sus socios en el propio Medio Oriente, como es Arabia Saudita, por ejemplo, sobre Yemen, que Yemen es una potencia petrolera. Y estaban cerrando algunos acuerdos que iba a beneficiar ampliamente a Estados Unidos, a Israel, a la Unión Europea, y me parece que jamás planteó de algún modo el momento clave como para eliminar, porque hay algo que está muy claro: Estados Unidos, Israel puede hablar y arreglar con Arabia Saudita, con quien quiera, pero en la medida en que no se sienten con Palestina y lo reconozcan como Estado independiente, la situación para la paz nunca va a existir, porque como todos sabemos, para que exista la paz primero tiene que existir justicia, y no puede haber justicia con un pueblo sometido en las condiciones en que está el pueblo palestino, ¿no? Claro, y un pueblo no se resigna a desaparecer, como parece ser el objetivo de Israel, para quedarse como único ocupante del territorio. Daniel, sí. Lo último, sí. Se la pasan diciendo que mataron al referente de Hamás, mataron al referente de tal, mataron al referente y todas las veces le aparece uno. Aquí hay algo que hay que entender definitivamente: en la cabeza, en el corazón de las madres palestinas está concretamente el espíritu de la intifada. Por lo tanto, se sabe, se tiene totalmente presente que cada niño que nace, cada niña que nace en el territorio ocupado, nace ya con el mandato histórico de levantarse contra el opresor. Y bueno, cuando hay esa convicción, cuando un pueblo está impregnado de esa convicción, porque por otro lado, insisto, lo que le hacen al pueblo palestino es una vergüenza para la humanidad. Cuando hay esa decisión en un pueblo, bueno, no hay fin de ningún conflicto hasta tanto no se revierta ese tema de injusticia, ¿no? Más que terrorismo, es genocidio lo que comete el Estado de Israel contra el pueblo palestino. No tengas ninguna duda. Y sobre todo, aclarando que ser de algún modo antisionista no significa de ninguna manera ser antisemita. Yo soy completamente antisionista, sin embargo no podría ser nunca antisemita porque estaría en contra de mi propio origen. Yo, al descender de árabes, soy hijo de Sem, originario de Sem, ¿me explico? Sí, por lo tanto, semita también. Sería un absurdo plantearlo. Entonces, una cosa es el judío, una cosa es el hebreo, una cosa es el sionismo, digamos, y otra cosa muy diferente, otra cosa es el sionismo. Entonces aquí está muy claro el tema en cuanto a que lo que más nos interesa a nosotros es que deje de sufrir el pueblo de Palestina, que se le reconozcan su derecho a ese pueblo, que se libere las tierras que les pertenecen para que puedan vivir en paz y prosperidad, ¿no? Que es el derecho que tiene todo pueblo en la historia de la humanidad. Pero lo tiene que pelear, lo tiene que luchar, y en ese contexto se dan estos conflictos que hoy estamos viviendo. Ismael Jalil, te agradecemos tu participación en Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde. Les mando un gran abrazo, gracias a ustedes por llamar y por estar siempre del lado de los que sufren. Un abrazo, y directamente nos vamos a la pausa de las en punto, de las 19. Noticias. Política. Kicillof dijo que el único que no leyó y pudo explicar por qué tiene ideas propias y las elabora es Massa. El gobernador de la provincia de Buenos Aires se refirió así al último debate presidencial y cuestionó además a los postulantes opositores, Javier Milei y Patricia Bullrich, por tener discursos guionados. Creo que Massa fue el único que trajo propuestas, el resto fue cuestiones incomprensibles a veces. Caso de Bullrich, por problemas tal vez en su forma de expresión, tiene una dificultad muy grande para expresarse, entonces tal vez tiene alguna idea pero no se termina de conocer. Y en el caso de Milei, porque cuando no tiene que decir, que es en casi todo menos 3 temas, donde últimamente cambió de opinión, dice cosas que tienen que ver con teoría económica. Tal vez yo las puedo entender porque es la escuela austríaca del siglo XIX, entonces volvemos a discutir von Haber, Mises, Hayek, pero a la gente común cuando le empieza a hablar de casi ecuaciones matemáticas no se entiende nada. Córdoba.
Córdoba. Combaten incendios forestales en la zona del Valle de Punilla. Vecinos del barrio de las 400 viviendas de Villa Carlos Paz debieron ser evacuados y otros se autoevacuaron preventivamente ante el avance del humo. Los incendios forestales azotan las sierras en jurisdicción de Tanti, Barranca, Yaco y San Clemente. Fútbol. Flamengo prepara la llegada de Tite como nuevo entrenador. El brasileño reemplazará a Jorge Sampaoli, quien no cumplió con los objetivos, quedó eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores ante Olimpia de Paraguay y perdió la final de la Copa de Brasil contra San Pablo. Tite, cuyo último trabajo fue en el seleccionado brasileño que alcanzó los cuartos de final en Qatar 2022, sería presentado mañana con la firma de un contrato con vigencia hasta diciembre de 2024. Más información en trilan.com.ar. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. ¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva. 1995. Decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sideco, Socma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenés los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde. Los jueves de 14 a 15 horas, con ustedes, África, una apuesta radial de Casa de África en Argentina, para la integración del continente africano en el mundo. Noticias, comercio, historias, música, poesía y mucho más. Conduce Irene Ortiz Teiseira. Con ustedes, África. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Estamos en la segunda hora de Todos los Fuegos por AM Radio Rebelde. En esta segunda parte vamos a meter un bocadillo porque el tema del radar inglés en la isla de Tierra del Fuego no se cerró ni mucho menos. Está vivito y coleando, ¿no es cierto, Carlos Po? Hola, buenas tardes Daniel, buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos, a Javi y a Mauro que los veía ahí en la pantalla también. Y sí, tal cual, como lo venías diciendo recién Daniel, no está cerrado ni mucho menos, podríamos decir que está más abierto que nunca el tema. Y esto tiene que ver con que en las últimas semanas, fundamentalmente en la última semana del mes de septiembre y la primera de octubre, se han sucedido una serie de novedades que vienen planteando cada vez una escalada mayor y que concluyó en el fin de semana que pasó y en el día de hoy con una manifestación que terminó, digamos, en las puertas del campo El Relincho, con un acampe que se viene realizando desde el sábado y
que por lo que se ve ha traído algunos cruces bastante interesantes entre algunos de los denunciantes en una de las dos causas. Ya hay dos causas abiertas, una en la justicia federal, otra en la justicia de la provincia de Tierra del Fuego, y si querés comentamos así brevemente, digamos, cómo es el derrotero, ¿no? Sí, veámoslo. Dale. Bien, mira, por lo pronto, digamos, ya desde fines de septiembre se presentaron, como decíamos, dos denuncias penales, una denuncia penal en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 8. Los denunciantes, quienes se presentan como denunciantes, son Martín Miguel Ortiz Ayerbe y Graciela Norma Casco, del Movimiento de Liberación Nacional. Y la denuncia está presentada fundamentalmente contra Gustavo Melella, gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, contra Mariano Lombardi, subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad de la Jefatura de Gabinete de la Nación, y contra Micaela Sánchez Malcom, que es la secretaria de Innovación Pública, o sea, sería la inmediata superior de Mariano Lombardi, ¿no? La subsecretaría de Telecomunicaciones está bajo la órbita de la secretaría que tiene a su cargo, digamos, Micaela Sánchez Malcom. En el caso de la denuncia que está radicada en Tierra del Fuego, la denuncia está presentada ante la Fiscalía de Estado de la provincia de Tierra del Fuego y la lleva adelante el senador radical Pablo Daniel Blanco, senador nacional, ¿no? Vale la pena decir que aquí, digamos, en esta denuncia, fundamentalmente también los principales denunciados son el gobernador de la provincia, Gustavo Melella, y varios, digamos, de los funcionarios que intervinieron en lo que tiene que ver más que nada con las habilitaciones que se les dieron a nivel provincial, como así también lo que fue la gestión, ya sea desde los permisos hasta también lo que tuvo que ver con la habilitación, por ejemplo, de la bajada de la luz, ¿no? Todo lo que tuvo que ver con obras de infraestructura que se le garantizaron para que la obra se llevara adelante. Esto, como decíamos, le pone un condimento más que le echa un poco más de pimienta, digamos, al asunto, porque desde el fin de semana los compañeros del Movimiento de Liberación Nacional y incluso, digamos, población, digamos, de la ciudad de Tolwyn también se han sumado a un acampe que vienen realizando, y lo que denunciaron el sábado fue que por intervención de algún funcionario provincial, ellos particularmente, contra quien señalan como la responsable, ¿no?, de haberles mandado, digamos, a la Gendarmería Nacional, es a la subsecretaria de Medio Ambiente, que es una de las denunciadas en una de las causas también, porque, llamativamente hubo un despliegue enorme de policía de la provincia de Tierra del Fuego y Gendarmería Nacional alrededor de las instalaciones del campo El Relincho, y se les impidió a los manifestantes que están en el acampe llevar adelante un fogón con el cual lo que pensaban era hacer una olla popular y darse calor en un fin de semana que fue muy, muy frío, ¿no? Esto provocó la indignación de los manifestantes, porque obviamente nuevamente se ve claramente cómo tanto fuerzas nacionales como fuerzas provinciales están para custodiar el radar británico enclavado en el corazón de la isla grande de Tierra del Fuego. Carlos Po, te agradecemos por la información. Tenemos el compromiso con la audiencia de seguir informando de la situación gravísima de traición a la patria del gobierno de Fernández y Tayana. Traición a la patria.
Este compromiso, Carlos Po, nosotros acá lo mantenemos hasta que se levante, se retire definitivamente el radar del enemigo ocupante del territorio nacional. Estamos en comunicación con Horacio Robelli, nuestro columnista y amigo económico. Daniel, yo te escucho, ¿vos me escuchás a mí? Perfectamente. Genial. Sí, la audiencia también nos está escuchando, nos están escuchando desde la otra orilla también, desde Tandil y desde todos los 4 puntos cardinales. Horacio Robelli, ¿qué pasa? ¿Qué es esto de la corrida, el golpe de mercado? ¿Qué es un golpe de mercado? Venía siendo preparado por este gobierno. Este mismo gobierno. Sí, este mismo gobierno ha sido cómplice, el Banco Central ha sido partícipe principal de este desastre. Vos sabés mejor que yo que nosotros tuvimos un brutal superávit comercial en los años 2020, 2021 y 2022 por 34.000 millones de dólares. Ahora tenemos déficit, pero tuvimos un brutal superávit comercial. Por la sequía, ¿no es cierto? El déficit es por la sequía. Ahora, este año por la sequía, pero tuvimos muy buenas cosechas y buenos precios en todos los años anteriores. Si me dejás meter un bocadillo, sí. A ver, corregime en todo caso si me equivoco, ese es el problema de depender de la producción primaria, en este caso agrícola o ganadera, de que dependemos de la inclemencia del tiempo. El tiempo dice una cosa y estamos listos. Eso es cierto. Eso sí, cuando tenés producción primaria, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Si repetimos el sueño de José, el sueño bíblico de interpretación de José, lo repetimos nosotros permanentemente. Y no lo hemos solucionado y han pasado desde José hasta acá más de 4.000 años. Independientemente de eso, es verdad que el derecho a la base, la verdad, lo cierto es el desmanejo del gobierno. El Banco Central de la República Argentina, la actual conducción del Banco Central de la República Argentina, presidida por Miguel Ángel Pese, le dio a las empresas privadas para pagar en deuda externa 28.000 millones de dólares. Tuvimos 34.000 millones de dólares y le diste 28.000 millones de dólares a las empresas para pagar en su deuda privada. Como hemos hablado contigo varias veces, a mí nadie me paga la deuda, yo no tengo deuda en dólares, pero la deuda en pesos no me la paga nadie, ni con el banco, ni con la tarjeta de crédito, ni con nadie, la tengo pagada yo como sea. Bueno, así como le pasa a todos los argentinos a pie, acá hay una verdadera casta privilegiada a la cual el Banco Central le vendió a tipo de cambio oficial 28.000 millones de dólares. No puedo tomar diciembre porque si no el día de diciembre los balances cambiarios son trimestrales. Pero el primero, en realidad el 2 de enero del 2020 hasta el 30 de junio del 2023 se le vendió 28.000 millones de dólares. Por ejemplo, al grupo Arcor, a Pagani se le vendió 500 millones de dólares para que pague 2 obligaciones negociables. La empezó pagando a 63 pesos en enero del 2020, el último pago lo hizo en abril a 230 pesos, sin otro impuesto ni nada. Directamente hizo valores cuando estaba más del doble del paralelo. 230 pesos fue el último pago que hizo en abril. Ahora no lo hizo para ampliar su capacidad productiva, lo hizo para comprar el 49% del paquete accionario de la Serenísima, y esto explica por qué la Serenísima tiene el costo que le pagan al tambero por la leche de 150 a 160 pesos, y en el supermercado te venden la leche de ellos a no menos de 400 pesos. Triplican el costo, y se lo financiamos nosotros. Lo regalamos, este gobierno lo regaló 500 millones de dólares al grupo Arcor porque le vendió a precio oficial, te repito, a 63 pesos el 2 de enero del 2020 y el último pago 230 pesos en abril del 2023. Si le dicen a un argentino pobre que es planero porque le dan 80.000 pesos de ayuda, ¿cómo hay que llamar a esta burguesía que ha recibido un beneficio de comprar 28.000 millones de dólares al... 28.000, sí. 28.000 millones de dólares, no dan el número, 28.000 millones de dólares se perdieron, están en el balance cambiario del Banco Central. Yo me fijé recién el día viernes, que lo publicaron al 30 de junio, porque encima publicaron por atrás. Estaba esperando la publicación, 28.000 millones de dólares, 28.000 monedas, pero redondimos 28.000 millones de dólares se le vendió a las empresas privadas para que paguen supuesta deuda externa que tienen.
y a precio oficial y sin pagar ningún tipo de impuesto, no impuesto página. Yo no puedo comprar ni $200 porque estoy subsidiado en mi energía energética, en gas y electricidad, o sea que no puedo comprar $200, pero si pudiera comprar $200 tendría que pagar un 20% de impuesto país y un 35% a cargo del impuesto a la ganancia. Como no tengo ganancia, después me lo devolverían, pero tenía que hacer todo eso. Ellos no, sin impuestos compraron, el caso de Pagani compró $500 millones y el conjunto de las empresas, por deuda que tenía, compraron $28.000 millones. Sin reservas internacionales, es lo mismo que vos, porque estás anémico, porque te sacan sangre. Bueno, la sangre te sacaron son los dólares que nos sacaron. Por eso la moneda nuestra no vale nada, porque no tiene respaldo. No es una cuestión de ley de oferta y demanda, es una cuestión concreta de que nos han debilitado nuestras reservas. Es propenso, porque son tan tontos, son corruptos, pero no son tan tontos como para no saber que si está regalando reservas internacionales, en algún momento te vas a quedar sin ella. Este gobierno, Alberto Fernández y Miguel Ángel Pérez son los principales responsables de haber dilapidado los $34.000 millones de superávit comercial que tuvimos. Si nosotros, en vez de haberle vendido $28.000 millones, le hubiéramos dicho, ustedes tienen que buscársela para pagar la deuda ustedes, como hizo Elías después de una dictadura militar como había sido la del golpe de los auxilios circulados contra Frondizi, y un gobierno payaseco como el de Guido. Llegó Elías en elecciones con solamente el 22% de los votos y sacó un decreto de emergencia cambiaria que prohibía que las empresas que compraran dólares al Banco Central para pagar su deuda. Entonces tenían que regalar ellos. Eso hizo ese patriota, ese gran presidente que tuvo nuestra república, que fue don Arturo Illia. El decreto 2164. Sí. Antes de ir a específicamente al golpe de mercado, tenemos dos preguntas de dos oyentes. ¿Cómo se llama? Gabriel pregunta ¿cuál es la diferencia entre, digamos, la política de Patricia Bullrich, la Fundación Mediterránea, ¿cómo se llama? Techin, Arcor, estas empresas, con la política del gobierno y con la política que propone Javier Milei? Y la otra pregunta que tiene que ver con esta es ¿cuáles son las diferencias entre los tres candidatos que marchan en punta, digamos? Le voy a responder la misma pregunta a las dos. Los tres candidatos representan a tres intereses distintos. En el caso de Milei, lo hemos hablado contigo 1000 veces, representa a los grandes capitales. Él es un psicópata, un neurótico, pero representa a BlackRock y a Vanguard, a Fidelity, al JP Morgan, a los grandes, a la Unión de Bancos Suizos, a los grandes capitales financieros que están en la Argentina. Él representa eso. El caso de Bullrich representa a la parásita y rentista burguesía local, o sea, los Pagani y Arco, que fue el que compró estos $500 millones de regalo, representa ello. Y el caso de Massa solamente representa, no es que representa, tiene buenas relaciones con el Partido Demócrata de Estados Unidos, que hoy está en el gobierno. A Biden, el actual embajador le propicia, etcétera, etcétera. Pero tiene el apoyo solamente, no es poco, pero es el apoyo del Partido Demócrata Norteamericano. Y no tiene apoyos grandes ni industriales ni comerciales. Por eso es que es un paria y por eso recibe, después de este desfalco, él recibe este gobierno y se encuentra así con un tenedor y un cuchillo y está lloviendo sopa. No puedes hacer una caja de fósforo la Torre Eiffel. Y él quieren que pare esta corrida cambiaria y bancaria, que va a ser ahora bancaria, porque Milei ya dijo que no ahorremos más en pesos, ya dio la denuncia, y no lo dice de loco que es tarifa, pero no lo hace de enfermo, lo hace porque alguien dio la orden que dijera eso. Y dijo eso de que era época de que se vendieran, dejaran de hacer depósitos a plazo fijo y que se pasaran todos a dólares. Dijo eso hoy, es enfermo, sabiendo la situación que estamos todos, o sea que están propiciando Milei, sobre todo Milei. Melconian dijo el jueves 5 de octubre, el jueves pasado, que un dólar paralelo a 843 pesos era barato, y tiene razón, porque él llegó a tocar 945 pesos, cerró en 930, pero llegó a tocar 945 pesos, o sea que están propiciando tanto la burguesía local nuestra como la burguesía extranjera, como los capitales financieros,
están propiciando una devaluación. La diferencia entre ellos es que la devaluación que quiere hacer Milei es que lleva el dólar a más de 1.000 pesos, cosa que BlackRock pueda comprar Techin y Arco por la mitad de su valor. Esa es la pelea entre ellos, una pelea de cuánto de valor devalúan los dos, cuánto van a devaluar. Bien, entonces estamos presionados por la inflación, no se va a detener, No, al contrario, la hiperinflación implica la hiperdevaluación. No tener reservas internacionales, no puede hacer nada más ante esta corrida cambiaria. No tiene instrumento para tener corrida, no tiene dólares. Vos te piden sangre y no tenés para dar. Estás anémico, anemia terminal, te diría. Estamos a paso del 89 de nuevo, pero provocado por este gobierno. Que quede claro que el principal artífice y culpable de esto se llama Alberto Fernández y Miguel Ángel Pese, para que nadie se olvide quiénes fueron el presidente de la República y el presidente del Banco Central, que nos llevaron otra vez a una hiperinflación y una hiperdevaluación como la que estamos sufriendo en este momento. Horacio, si tenés algo que te quedó en el tintero para agregar. Sí, lo que quiero decir es que no solamente son rentistas esto, sino que el problema está que los bancos, le dicen no reúnen los depósitos de los bancos los depósitos lo tienen calzado con la LELIQ, o sea que la que van a desfinanciar también va a ser al mismo Banco Central, porque estos bancos le prestan LELIQ carísimo, le prestan de la liquidez al Banco Central. Si sacan depósitos, va a haber menos LELIQ y el Banco Central se va a encontrar con una corrida cambiaria exacerbada por la plata misma del Banco Central, porque el que va a pagar esa LELIQ son los bancos centrales que tienen servicio. Y todo este costo inútil, un costo inútil que demuestra el grado de perversidad, porque no solamente son negligentes, es maldad manifiesta. Acá hubo corrupción. Si no podés entender que el Banco Central haya pagado la fortuna que pagó para inmovilizar dinero y ahora le venda ese dinero a los bancos para que los bancos a su vez le den a su depositante para que compren dólares. Se cierra el circuito y entre mientras pagamos un costo altísimo, se debilitó más las reservas internacionales del Banco Central. Horacio, te agradecemos tu participación en Todos los Fuegos por Radio Rebelde. El que se le agradecido soy yo, que me tenga siempre presente y que sea columnista del programa. Muchísimas gracias. Ahí vamos a seguir un poquito con economía y vamos a escuchar un informe también sobre la inflación. La voz le va a resultar conocida, no le voy a decir de quién se trata, no soy yo, pero bueno, cuando esté dispuesto el audio lo vamos a escuchar, este economista amigo que nos ha mandado esta colaboración. Bueno, por un conjunto de factores, por la propia historia económica argentina, que ha tenido crisis recurrentes y eso ha generado un comportamiento adaptativo a la inflación de todos los agentes económicos, o sea, dicho en castellano, ante cualquier incertidumbre, todos los empresarios se ven propensos a aumentar los precios antes que aumentar la producción. Esto, digamos, la economía está automáticamente indexada. Esto técnicamente es, bueno, por ahí no es muy entendible, pero dicho en términos vulgares es que cualquier incertidumbre que los empresarios perciben, la respuesta automática es aumentar los precios y nunca es aumentar la producción. O sea, que hay un factor histórico que influye en la toma de decisión de los empresarios, pero también hay un factor presente, concreto, de los últimos años, que es que el país se sobreendeudó, esos dólares se fueron y se fugaron a 20 pesos el tipo de cambio, la deuda quedó en cabeza del Estado, debe 300.000 millones de dólares, y el Estado tiene $0. Entonces el Estado, como tiene $0, pero hay gente que necesita dólares para traer productos importados, y hay otros que quieren dólares para irse de vacaciones afuera, ¿qué hace? Restringe vía cantidad la cantidad de dólares en el mercado. Entonces establece cepos y cupos. Con lo cual, al restringir la oferta de dólares solo para algunas cosas, algunos bienes importados que se pueden comprar a $1 de 3.50, el resto de las personas que quieren comprar dólares los tienen que comprar en los mercados financieros, y ahí el dólar vale el doble. Pero todos los agentes económicos queremos ganar
acorde al dólar que podemos comprar. Y el dólar que podemos comprar sin dificultad es el que vale 7.50. Con lo cual, si yo vendo aceite, ¿a qué precio lo vendo? Tratando de acercarme a ese dólar de 7.50. Entonces, mientras el Estado tenga $0 para pagar una deuda de 300.000 millones de dólares, siempre habrá restricciones en cuanto a la disponibilidad de divisas y por lo tanto siempre habrá dólares paralelos o financieros o ilegales, como se quieran llamarlos, a precios mucho más altos, y todos los agentes económicos buscarán cobrar en dólares algo parecido a ese dólar de 7.50. O sea que hay permanentemente un tirón de arriba por parte del dólar para que los precios suban. ¿Todos los precios de la economía están alineados a ese dólar de 7.50? No, porque todas las importaciones, los importadores la pagan a 3.50. Con lo cual, no está bien pensar que si pasamos a un dólar de 7.50 los precios no se van a mover, sino justamente todo lo contrario. Porque todos los insumos, partes y componentes que trae el país importado y que se meten dentro del aparato productivo para que después de ahí salga un bien final para los consumidores, esos bienes importados entran a un costo de 350 por dólar. Si de golpe y porrazo el dólar pasa a valer 7.50, todos los costos de producción explicados por componentes importados se duplicarían. O sea, el costo de producción de todos los bienes aumentaría y por lo tanto el precio de mercado de todos esos bienes también aumentaría. Por eso devaluar o esta propuesta de dolarizar a un dólar de 7.50, donde vamos a tomar como ya lo hemos explicado, pero vamos a suponer que se consiguen los 37.000 millones de dólares para dolarizar. Los problemas no terminan ahí. Después tenés que ver qué impacto tiene la inflación, el que todos los productos importados que están entrando a un dólar de 3.50 ahora entren a un dólar de 7.50, lo cual provocaría un aumento de todos los costos de producción de todas las empresas, y eso desembocaría en una situación cercana a la hiperinflación. Si lo pasó recientemente, si el dólar oficial subió un 20%, de 300 pesos a 350 más o menos, provocó este impacto inflacionario que vivimos en agosto y septiembre, ¿qué impacto inflacionario tendría que el dólar oficial al cual entran todas las importaciones que compra el país pasara de 3.50 a 7.50? O sea, una devaluación del 120%, no del 22%. Tendría un impacto en los precios mucho mayor que la que vamos a vivir entre agosto y septiembre. O sea, una inflación del 40% mensual, 50% mensual. Bueno, nadie lo sabe, pero en ese orden o en esos valores como mínimo va a estar esa inflación. Y eso licuaría todos los salarios reales de la economía. Si lo que vivió la gente o está viviendo este mes, estos 2 meses, los precios subieron y los salarios perdieron poder de compra ante una devaluación del 22%. Una devaluación del 120%, bueno, la caída de salario real sería mucho más significativa. Escuchábamos al economista Gerardo De Santis, mi hermano, dando una explicación hace 10 días por los valores que estaba dando 7.50 el dólar. Bueno, ahora estamos hablando de un dólar de arriba de 900. Nos vamos a la tandita de las 1:30 y ahí ya tempranito vimos la cara de Silvia Visconti de la otra orilla. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. El Ángel de River.
Hay un ángel que vuela. Martes, de 20 a 21. Gambeteando las nubes. Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande, River Plate. El ángel de River. Soberanía.ar, un programa del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, luchando por la segunda y definitiva independencia. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Por el recupero de nuestros ríos y puertos, del control de la pesca marítima, del lago escondido, de nuestras queridas Malvinas, de nuestros recursos naturales. Sociedad civil y un Estado-nación fuerte en sólido vínculo con los pueblos y naciones de la patria grande. Todos los lunes de 20 a 21. Idea y producción general Santiago Ernesto Ali Bruyú. Conducción rotativa Josefina Centurión, Alicia Muzio, Ana María Gómez, Carlos Hardwick, Tomás Pérez Bodria, Héctor Francia, Roberto Lopresti, Héctor Lino Castro y Rubén Oscar Buzot. En el arte de la venta, el cliente es el protagonista principal. Por eso hay trabajadores que saben que en todo negocio siempre tiene que haber un sí. Vos, plomero todoterreno, al que quiere que le cambies el cuerito y pagarte con el celular, decile sí. O vos, verdulera amiga, ahora la balanza está de tu lado. Y para el que quiere pagarte los rabanitos con QR, claro que tenés un sí. Más Pagos Nación, tu solución de cobros sin costo de mantenimiento para hacértela mucho más fácil. BNA. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Bueno, estamos en el último tramo de Todos los Fuegos por AM 740 Radio Rebelde con Silvia Visconti y A Dos Orillas. ¿Cómo te va, Silvia? ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes para vos, para los oyentes de Todos los Fuegos. Bien. Aquí bien. Curioso, creemos la curiosidad de saber de qué nos traes para hoy. Bueno, hoy me quiero sumar un poco a la fecha especial de hoy, ¿verdad? El 9 de octubre, y de alguna manera al recuerdo de Ernesto Che Guevara, pero un recuerdo vivo, recuerdo de alguna manera de la influencia y de su vida en nuestro país, en Uruguay en este caso, y también recordarlo a través un poco de la música y la poesía que... ¿Me dejás decir una cosita que me comí sobre el Che Guevara? Sí, cómo no. No sé cómo es en Uruguay, pero al Che Guevara lo matan el 9, lo capturan el 8, lo matan el 9. En Argentina se conmemora el 8, la caída del Che Guevara es el 8, el día que cae en combate. En Bolivia, cuando fui hace unos años, Chato Pérez decía, no, el 9. Ellos ponían el eje el día que lo asesinaron, el 9. Entonces allá conmemoran el 9. ¿En Uruguay cómo es? ¿El 8 o el 9? En Uruguay el 8. El 8 de octubre también. Sí. Bueno. El 8 de octubre, igual que en la Argentina. En realidad, tienen razón los bolivianos, ¿verdad? En que tal vez el día de esa conmemoración debería ser mundialmente el 9, pero ¿sabes que hay unos cuantos países en donde se conmemora el 8? Porque también en Chile es el 8 y creo que en Brasil también se conmemora. Bueno, un poco quería contarles que bueno, allá por 1961, entre el 5 y el 18 de agosto, Guevara visitó Uruguay. Lo hizo para participar como ministro de Industria de la Cuba revolucionaria en la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social, el CIES, que es un organismo dependiente de la OEA, y que sesionó en ese momento en el Hotel Casino Nogaró, en Punta del Este. Su discurso inicial en la reunión fue el 8 de agosto.
Y varias veces se dirigió al secretario del Tesoro norteamericano, Douglas Dillon, que había venido a hablar sobre la Alianza para el Progreso, porque eso era lo que se presentaba, lo había presentado el presidente Kennedy. Y bueno, la Alianza para el Progreso obviamente fue la estrategia de Estados Unidos, después del fracaso de la invasión de Playa Girón, para aislar a Cuba. Presentada por Estados Unidos como una revolución para América Latina, un plan Marshall para América Latina, Guevara la definió en ese discurso como la revolución de las letrinas. Durante su estadía, el Che se entrevistó con muchas personalidades, y entre ellas con el presidente del Consejo Nacional de Gobierno. En el Uruguay había un colegiado en ese momento en el Poder Ejecutivo, que estaba en manos del Partido Blanco, Partido Nacional, que era Eduardo Víctor Aedo. El primer encuentro fue a puertas cerradas, y bueno, al parecer estuvo cargado de cierta tensión. Y fue el Poncho, uno de los perros de Aedo, el que facilitó que se rompiera el hielo. Al parecer, el perro comenzó a hacerle gracias a Guevara, y entonces el presidente del Consejo le dice: mire, mi amigo, me está conquistando al perro. Y señalando con su dedo índice le agregó, mirando al perro: Poncho, te me estás haciendo fidelista. Y a partir de ahí, una carcajada común, y bueno, la reunión siguió en un tono mejor. Al día siguiente, el Che volvió a la casa de Eduardo Víctor Aedo, la azotea, y cuentan que puso una cara de sorpresa y de emoción cuando María, la cocinera de la casa de Aedo, apareció con el termo y el mate para su patrón. Y entonces Aedo lo convidó: ¿gusta un mate, mi amigo? ¿Sabe cuánto tiempo hace que no tomo un mate?, le exclamó Guevara. Y bueno, la mateada quedó registrada en una foto periodística que generó un escándalo en el Uruguay: la reprobación de Benito Nardone, miembro del Herrero Ruralismo que estaba en el gobierno, y el hecho insólito de que un grupo de dirigentes de ese sector realizaran en la ciudad de Minas, en el departamento de La Valleja, un desagravio al mate. Me imaginé que iba a ser eso. Exactamente, era insólito. Pero bueno, lo concreto es que entre amargo y amargo, Aedo y Guevara entablaron una serie de conversaciones que no estuvieron exentas de ironía. Uno de esos diálogos da cuenta de ello. Le pregunta Aedo al comandante: ¿qué población tiene hoy Cuba, comandante? Los últimos cálculos indican que hay cerca de 6,5 millones de habitantes. Con ironía le responde Aedo: supongo que no cuentan a los que ya se han ido. Y con la misma ironía le responde el Che: no, presidente, pero sí a los que entraron con la invasión. El 10 de agosto, Guevara brindó en el Hotel Playa, donde se hospedaba, una conferencia de prensa para cientos de periodistas de todas partes del mundo. Se recuerda su respuesta a un periodista, Milton Fontaina, quien se refirió a la Argentina como su expatria. Y entonces Guevara le respondió: no hay derecho a empezar una provocación como esa, señor. Tengo una patria mayor porque es toda América, y usted no conoce esa clase de patria. Nací en Argentina, no reniego de mi patria de ninguna manera. Tengo el sustrato cultural de la Argentina, pero me siento también tan cubano como el que más. Y soy capaz de sentir en mí el hambre y el sufrimiento de cualquier pueblo de América, fundamentalmente, pero además de cualquier pueblo del mundo. Conocía la frase, pero no la ocasión en que la había dicho. Allí mismo. El Che pronuncia su discurso final en la reunión del CIES el 16 de agosto y explica las razones por las cuales Cuba no va a votar la denominada Carta de Punta del Este. Aquella Punta del Este sería fijada a través de una canción del cubano Carlos Puebla, que les invito a escuchar en la voz de los olimareños. La pobre Punta del Este, la oveja negra,
eso, amigo, como eso no hay. Punta del Este, lo que te ha caído encima es más malo que la peste. Cuando al amo se le antoja Punta del Este es el anfitrión y se le llena la casa de tanto tipo malo y bribón. Punta del Este, lo que te ha caído encima es más malo que la peste. Se reúne allí la OEA, los presidentes y qué sé yo, y mandan la policía para que cuiden el que llegó. Punta del Este, lo que te ha caído encima es más malo que la peste. Un día cualquiera se forma el clásico Quirindai y se acabará el relajo que han agarrado con Uruguay. Punta del Este, lo que te ha caído encima es más malo que la peste. Entonces Punta del Este será por fin lo que deba ser, lo mismo que Varadero allá en mi Cuba del pueblo es. Punta del Este, lo que te ha caído encima es más malo que la peste. Punta del Este, lo que te ha caído encima es más malo que la peste. Bueno, en este contexto, digamos, en Montevideo se realizó una conferencia, la llamada Conferencia Popular Antiimperialista, y una serie de movilizaciones también, en las cuales participaron diferentes dirigentes de América Latina, entre ellos Salvador Allende, que era presidente del Senado de Chile en ese momento. El 17 de agosto de 1961, el Che viajó a Montevideo para asistir en ese marco a la Universidad de la República y ante un paraninfo repleto habló de la lucha de la Revolución Cubana, de sus logros sociales, y también habló de los próceres de América y del momento que vivía el continente. Al terminar el acto, el Che sale junto a Allende por la puerta lateral y una bala destinada a matarlo mata al profesor Arbelio Ramírez, que estaba entre el público. Esa noche, el Che, alojado en el Parque Hotel, mostraba su consternación producto de lo sucedido, y a la mañana siguiente viajó a Buenos Aires a reunirse con Frondizi. La próxima estadía del Che en Uruguay será bajo el nombre de Adolfo Mena González, como clandestino, ya rumbo a Bolivia, donde ingresó con ese nombre y con pasaporte uruguayo. Pocos hechos provocaron en América Latina un impacto parecido al que produjo su captura y ejecución en 1967. Cuando las primeras noticias empezaron a llegar a Uruguay, hubo una resistencia a aceptar su desaparición y muchos se aferraron a la idea de que se trataba de una maniobra de desinformación del imperialismo. El 14 de octubre, cuando el Che llevaba muerto 5 días, todavía el titular de tapa del periódico Marcha preguntaba: ¿está muerto el Che Guevara? Y Carlos María Gutiérrez, un periodista muy prestigioso, que lo había entrevistado además en Sierra Maestra, se refería en el texto que escribía a la presunta muerte de Guevara. Un mes después apareció publicado el poema de Idea Vilariño, Digo que no murió, poema que comenzó a escribir cuando aún la noticia no se había confirmado y que terminó después de confirmarse. Digo que no murió, yo no lo creo. No lo dejaron ver por el hermano y lo dieron por muerto tantas veces. Y además, ¿cómo morirse el Che cuando quedaba tanta tarea por hacer? Cuando tenía que recorrer la América Latina hermoso como un rayo, incendiándola,
como un rayo de amor, destruyendo y creando como en Cuba. ¿Qué iba a morirse el Che? ¿Qué iba a morirse? Por esa foto atroz, aquella bota. ¿Cómo partía el alma aquella bota, la sucia bota norteamericana, señalando la vida con desprecio? No hay que creerlo. Hubo tantas contradicciones y lo dieron por muerto tantas veces. ¿Qué iba a morirse el Che? Él nada menos se iba a dejar cercar en ese valle, iba a salir de un claro, iba a quedarse, a estarse allí, a dejar que le rompa las piernas la metralla. Yo no voy a creerlo aunque lo llore Cuba, aunque haga duelo toda Latinoamérica, no hay que creerlo. Un día, un buen día dirán que están en Brasil, o se alzará en Colombia o Venezuela a ayudarnos, y ese día una ola de amor americano moverá el continente, alzará al Che de América. No creo que murió, no puedo creerlo, y no voy a creerlo aunque lo afirme el mismo Fidel Castro. Pero amigos, hermanos, no olvidarse, no olvidar nunca el rostro despreciado, el corazón más sucio que esa bota, ni la mano vendida, acordarse del rostro, de la mano, acordarse del nombre, hasta que llegue el día, y cuando llegue, cuando suene la hora, acordarse del nombre y de la cara de ese teniente Prado. Y Benedetti advertía: lo han cubierto de afiches, de pancartas, de voces en los muros, de agravios retroactivos, de honores a destiempo. Lo han transformado en pieza de consumo, en memoria trivial, en ayer sin retorno, en rabia embalsamada. Han decidido usarlo como epílogo, como última tule de la inocencia vana, como añejo arquetipo de santo o Satanás, y quizás han resuelto que la única forma de desprenderse de él o dejarlo al garete es vaciarlo de lumbre, convertirlo en un héroe de mármol o de yeso, y por lo tanto inmóvil. O mejor como mito o silueta o fantasma del pasado pisado. Sin embargo, los ojos incerrables del Che miran como si no pudieran no mirar, asombrados tal vez de que el mundo no entienda que años después siga bregando dulce y tenaz por la dicha del hombre. Y como decía Galeano, el Che tiene esa peligrosa costumbre de seguir naciendo. Cuando más lo insultan, lo manipulan, lo traicionan, más nace. Él es más nacedor de todos. ¿No será porque el Che decía lo que pensaba y hacía lo que decía? Así, el 8 de octubre de 1969, el MLN toma la ciudad de Pando, en Uruguay, y en la acción caen 3 guerrilleros jóvenes: Zabalza, Cultelli y Salerno. A Salerno pertenece la canción que les invito a escuchar en la voz de Daniel Biglietti. La senda está trazada. España, Inglaterra, también Portugal, y ahora es a los yanquis que les toca actuar. Llevamos ya 2 siglos trabajando al sol, no haciendo otra cosa que cambiar patrón. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada, nos la mostró el Che. Vamos a nuestras minas a sacar nuestro cobre, vamos a nuestros pozos a sacar petróleo, demos nuestro sudor para sacar plata y estaño, seguiremos esclavos al cabo del año. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues
pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada, nos la mostró el Che. Trabajemos la tierra con tenacidad, pa' que el patrón engorde con felicidad. Riquezas naturales no son para ti, son para mayor gloria de la Unite Fruit. España, Inglaterra, también Portugal, y ahora es a los yanquis que les toca actuar. Llevamos ya 2 siglos trabajando al sol, no haciendo otra cosa que cambiar patrón. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada, nos la mostró el Che. Y bueno, en realidad me costó mucho elegir la música y la poesía, porque hay una enorme cantidad de escritores y músicos en el mundo y también aquí en el Uruguay que le han dedicado a su palabra al Che. Pero bueno, de alguna manera, tomando en cuenta algo que escribió un murguero, el Pepe Veneno, diciendo de que, bueno... Tiene uruguayo el sobrenombre, el Pepe Veneno. Sí, director de la murga La Soberana, preso político también, que escribió un texto hermosísimo sobre Guevara, que en algún otro momento lo compartiré, pero él dice algo así como que, bueno, que el Che era algo así como un poeta orillero. Él quería recordarlo como un poeta orillero de boina que venía a traer la verdad. Y entonces yo quiero terminar y despedirme con una poesía de el Che Guevara, en la voz de León Gieco, porque el Che Guevara escribió poesía, he leído unas cuantas de ellas, escribió cuentos, además de todas sus obras teóricas. No era León Felipe, algo de eso dice, pero le hacía. Bueno, yo los invito a escuchar, despidiéndome, el tema que le dejo que lo presente el propio León Gieco. Bueno, vamos a cantar una canción que se llama A los mineros de Bolivia. Es una letra que hizo el Che, que escribió el Che cuando era joven en uno de sus viajes, supongo que cuando pasó por Bolivia y se sintió conmovido por la vida de los mineros bolivianos. Y bueno, estuvimos buscando la posibilidad de ponerle una música, y Luis Gurevich le dio unos tonos ahí que son muy buenos realmente. La canción está en el disco Desembarco y está grabado con la Sinfónica de Praga. A los mineros de Bolivia, letra del Che Guevara. Es el trueno y se desboca con inimitable fragor. 100 y 1000 truenos estallan y es profunda su canción. Son los mineros
encandilan cuando salen al sol y que dominan el trueno. Silvia Visconti, Dayana Álvarez, audiencia, llegamos al final del programa 201 de Todos los Fuegos por AM 740 Radio Rebelde. Nos vemos el próximo lunes 16 de octubre, otra vez. Hasta la próxima. Chao.